Ahí está Chiquillas, Constanza, hola. Sí, nosotras trajimos a Sandra. Se las presentamos. Sandra Acuña es dirigente de La Calera. Ella representa a 40 clubes de La Calera, a mucha gente. Así que está bien. Qué bueno. Pero se nos cayó. Se llegó nuestra invitada. Se nos cayó la representante. Sí. Sí, muy bienvenida Constanza. Estamos haciendo el entremés. ¿Les parece empezar a las 5:10? Quedan 5 minutos. Dale entonces, Marce, tú mientras ibas a anfitrionear. Sí, vamos a darles la bienvenida a todos los que se han conectado a este encuentro que ya lleva varias versiones. Los domingos hemos conversado con distintas personas que nos han ayudado a abrir perspectivas respecto de aquellos elementos fundamentales que deben estar presentes en nuestra nueva Constitución. Y por eso tuvimos conversaciones con Jaime Baza, por ejemplo, para hablar de los derechos fundamentales. También conversamos con Alejandra Matus el domingo anterior respecto de los derechos de información y comunicación. También con otros invitados, que no me acuerdo los nombres ahora, porque son hartos, no. Pero los pueden revisar hoy que la pandemia nos tiene medios amnésicos, a mí al menos, pero pueden revisarlos en el Facebook de el Cabildo Plaza Recreo. Ahí están todos los invitados, y en el día de hoy vamos a conversar sobre un tema súper fundamental que luego ya nuestra presentadora va a decir con más detalle. Contarles que, para quienes por primera vez se conectan, el Cabildo Plaza Recreo es una organización autoconvocada, nos gusta decir eso, autoconvocada, además independiente de los partidos políticos, y que fue poco a poco, que ha ido poco a poco madurando en su organización y en la definición de quiénes somos, de su identidad. Y en ese sentido queremos hacer un aporte al momento que está viviendo nuestro país, al momento histórico del cual nos toca ser, además de testigos, protagonistas. Nos encanta también decir y sentir que somos una organización intergeneracional, porque estamos reunidos aquí personas de distintas generaciones, lo cual no ha sido menor el desafío que nos ha planteado, porque significa que además debemos aprender a escucharnos y a comprender los códigos que las distintas generaciones tienen, y eso ha sido muy, muy valioso. De repente por ahí, les vamos a contar solo una bambalina chiquitita, de repente tenemos ahí códigos distintos y tenemos que volver a empezar y decir, ya, pero a ver, miremos, y todo eso ha sido un proceso consciente que estamos disfrutando, que estamos agradeciendo el hecho de poder dialogar y hacer este ejercicio social. Así es que les damos una muy cálida bienvenida a nuestro encuentro, a este encuentro que es organizado, como ya les decíamos, por el Cabildo Plaza Recreo, y que va a seguir teniendo sus versiones futuras y a las cuales los dejamos cordialmente invitados. Le voy a dar el paso ahora a mi compañera Giselle, que les va a presentar el tema y la invitada que hoy cordialmente nos acompaña. Ahora sí, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Resulta muy agradable iniciar esta séptima jornada hoy en nuestra charla, en la que vamos a conversar con Constanza Valdés, ¿cierto? Una abogada que tiene una voz importante dentro de nuestro medio respecto a un tema tan sensible como lo es la diversidad, los derechos LGTBI, y además las temáticas de género que bien sabemos son bastante cuestionadas por una mirada de nuestra sociedad. Quería recalcar algo que decía Marcela. Nosotros somos un cabildo autoconvocado y que hemos buscado este espacio como una posibilidad de aprendizaje, porque sabemos que estamos viviendo un momento histórico muy importante,
y todo lo que viene en adelante va a requerir a una ciudadanía capaz de tomar decisiones, y para poder hacerlo de la mejor manera tenemos justamente que informarnos. Y hemos considerado que este medio, la charla, hoy de manera virtual, producto de la emergencia sanitaria, es una muy buena posibilidad para que tanto las personas que participamos del Cabildo, como también nuestras vecinas y vecinos, y digamos a quien le llegue la invitación y que se interese, venga justamente a escuchar a uno de nuestros o nuestras invitadas, que por lo general ha sido bastante interesante, nos ha abierto camino. Estamos llegando ya casi al final de este primer ciclo, ¿cierto? Que probablemente la próxima semana va a tener su último invitado. Y hoy día vamos a tener la posibilidad de abrir nuestra mente, abrir además nuestra posibilidad de conocer en primera persona de una temática que en general muchas veces y con mucha soltura se habla de ella sin siquiera tener un mínimo de conocimiento. Por lo tanto, para nosotros es muy importante contar con la presencia de Constanza, porque le da bastante peso en este sentido a esta charla de hoy. Bueno, también quería señalar, a propósito que estábamos haciendo un poquito más de tiempo para ver si nos llegan más participantes, que el Cabildo Plaza Recreo se autoconvocó el año pasado y ha tenido distintos ejes de interés, ¿cierto? Entre ellos el tema del medio ambiente, de los pueblos originarios, las demandas sociales, el feminismo. Y dentro del feminismo justamente se enmarca la invitada de hoy también, que maneja bastante el tema de género, y hoy día vamos a poder resolver algunas de las dudas que nos pueden haber quedado tal vez, y para quienes no participaron de nuestra sesión anterior, perdón, de nuestra segunda sesión en la que estuvieron las abogadas feministas también de ABOFEM acompañándonos, Lieta Vivaldi y Valentina Salazar. Entonces, ahora, para no seguir hablando, les voy a dejar a Alba, que nos va a hacer una pequeña presentación de Constanza. Alba, está silenciada. Perdón. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Constanza Valdés, abogada, asesora parlamentaria de la diputada Claudia Mix, es la primera asesora trans que tiene el Congreso Nacional. Constanza ha planteado y defendido los derechos LGBTI y junto a una serie de temáticas de género, abriendo puertas, como lo señaló en una de sus tantas entrevistas, no solo desde el discurso, sino con su propio actuar, haciendo un llamado a todas y a todos a visualizar los temas de género tan complejos de abordar en una sociedad cimentada desde la heterosexualidad. Te damos la bienvenida y agradecer tu presencia en el ciclo de charlas de formación ciudadana organizadas por el Cabildo Plaza Recreo. Muchas gracias, Constanza, por participar en este ciclo de charlas. No, muchas gracias a ustedes. Feliz de estar presente acá, agradecerles por la invitación y aprovechar de saludar a todos, todas y todos. Constanza, antes de que tomes la palabra definitivamente, vamos a explicar un poquito la modalidad. La idea es que tú vengas a plantear, bueno, este tema tan relevante desde tu mirada. Luego vamos a tener un tiempo de intercambio con nuestros participantes, que nos van a poder dejar preguntas en el chat, o bien manifestar su deseo también en el chat de querer intervenir directamente. La idea es que las intervenciones sean precisas, ojalá acotadas en preguntas, para poder aprovechar el tiempo contigo, porque sabemos que tienes harto que informarnos, ¿cierto? Y la idea es justamente nutrirnos de tu pensamiento y de este intercambio también intergeneracional, como decía nuestra compañera delante, junto a ti también. Eso. Súper. Entonces, teniendo eso en consideración, ¿partimos nomás? Ya, voy a colocar el cronómetro para no pasar mucho rato, porque si no, no es la idea que se transforme en un diálogo, con lo cual después a los 20 minutos van a estar como, ya no entiendo de qué está hablando, no entiendo, me aburro. Y nos pasa, es natural, y además estamos en encierro, así que es importante que por lo mismo me interesa mucho que conversemos y que el diálogo fructífero se dé también principalmente en las preguntas.
Una de las cosas como para conversar, una de las temáticas que hemos visto mucho invisibilizar en el proceso constituyente tiene que ver exactamente con las mujeres, con la diversidad sexual de género y de alguna manera también los pueblos originarios. Todavía sí ven particularmente la discusión en el debate constituyente y de hecho principalmente quienes promueven el debate constituyente históricamente siempre son hombres de cierta, por supuesto de ciertas profesiones, asociados también a la academia, y en general el debate constituyente se ha reducido de alguna forma al cambio o no de la constitución, pero no abordar algunos de sus elementos principales que tienen que ver con temáticas que históricamente se han invisibilizado. Y de esa manera es súper importante partir porque si ven en los medios de comunicación, sin perjuicio de que en los medios más tradicionales, que son más asociados a la derecha, como en La Tercera o en El Mercurio, han intentado abordar de algún ámbito principalmente, algunas temáticas de género, como que en general se centran exclusivamente al sistema político y a otros elementos y en los cuales les dan como con predominancia, particularmente la voz a los hombres. En cambio, si vemos los medios independientes, medios más digitales, por ejemplo, podemos ver a nivel local también, o incluso a nivel digital hacemos en el desconcierto u otros, la voz de los que sobran, vemos que particularmente se aborda, y también en Radio Chile, se aborda de alguna manera mucho más profunda la temática de género y diversidad respecto al proceso constituyente. Pero ahí después salta la otra duda sobre, pero ¿cuál es la labor o qué es lo que sucede, particularmente respecto a las personas LGTBIQ, lesbianas, gay, bisexuales y trans, intersex y queer, respecto al proceso constituyente? ¿Por qué debiera importar? Y hay algunos de los elementos que es muy importante tener en consideración que tiene que ver con la situación actualmente de las personas LGTBIQ en Chile. O sea, uno de los elementos principales que podemos hacer el análisis respecto a la situación es que no es lo mismo que hace 10 años, no es lo mismo que hace 20 años. La situación ha cambiado completamente. Si hubiera sido hace 20 años, yo no podría haber estudiado, no podría estar en este momento hablándoles, probablemente estaría quizás trabajando en alguna otra situación o con precarización laboral, porque incluso, bueno, incluso también en el panorama actual la precarización laboral de la población LGTBIQ es una realidad. Y bajo esa lógica, y bueno, después de la vuelta a la democracia han habido ciertas luchas, particularmente en su momento fue el tema de la despenalización de la sodomía, después la ley antidiscriminación, pero en general, cuando hacemos un análisis particularmente de toda esta lucha, solamente tiene que ver con un aspecto en general y que lo podemos ver en casi todas las marchas, las movilizaciones, también en las pancartas, que tiene que ver con los eslogans, por ejemplo, de la dignidad, con el eslogan de la inclusión, de la tolerancia y de la igualdad de derechos. Y también, por supuesto, asociado a la discriminación y la violencia. Y por lo mismo, cuando vemos particularmente la discusión de los derechos de las personas LGTBIQ y las leyes, si pudiéramos hacer un análisis, por ejemplo, de todo lo que se ha aprobado y nos pensáramos a preguntar así como, ¿qué es lo que se ha aprobado respecto a la población LGTBIQ? Por un lado tenemos leyes que buscan eliminar ciertas discriminaciones, como lo que sucedió con la despenalización de la sodomía, que fue parcial en el Código Penal. Después tenemos una ley antidiscriminación que, pese a que tuvo el nombre de ley Zamudio, no es una ley exclusivamente asociada a la comunidad LGTBIQ ni a las personas que la discriminan por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Después tenemos el Acuerdo de Unión Civil, la Ley de Identidad de Género, y cuando hacemos ese análisis todo tiene que ver con un punto principal que es para acceder a ciertos derechos o lograr una cierta igualdad en base a las mismas condiciones que el resto de las personas. Pero nada cuando analizamos toda esta situación en particular tienen que ver con la particularidad que sufre la población LGTBIQ en general, que son situaciones de discriminación, de exclusión y de violencia en el ejercicio de los derechos. Planteemos un ejercicio muy simple a propósito del proceso constituyente. El padrón electoral, perdón, se cerró aproximadamente hace como un mes y medio. Gran parte de la población trans que no logró hacer su cambio de nombre sexo registral o que lo consiguió luego del cierre del padrón electoral, el día de mañana, bueno, los próximos 22 días, van a tener que votar con su cédula de identidad antigua. Independientemente que hayan hecho el cambio y tengan la cédula nueva, probablemente el vocal de mesa, porque el registro civil no ha hecho una instrucción en contrario, van a probablemente tener alguna situación compleja al votar, porque en el padrón, en el librito, va a salir un nombre completamente distinto, con el mismo root, por supuesto, pero en la cédula algo muy diferente. O pensemos incluso si la expresión de género, la apariencia de la persona, por ejemplo, es muy distinta a la que figura en la cédula de identidad. Y además, no es cualquier votación, no es como en las votaciones del 2017, que recuerdo que
hubo casos de personas trans que tuvieron problemas, que lo solucionaron, pero acá está por una votación de un plebiscito, los estándares tienen que ser mucho más altos, y además mucha gente, particularmente grupos bastante violentos del rechazo, lo que van a querer es objetar cada posibilidad de que una persona pueda haber estado o de alguna manera impersonificando algo. Solamente ese ejercicio sirve para darse cuenta particularmente que la situación, y no solamente pensando en la población LGTBIQ, sino en general que Chile históricamente ha carecido, y esto es algo que me imagino que igual han hecho el análisis, yo me imagino que igual Lieta con Valentina, y también me imagino que Jaime, respecto a que históricamente Chile no ha tenido políticas públicas, focalización o leyes, por así decirlo, en general hacia poblaciones históricamente discriminadas y excluidas. Todavía seguimos con este modelo de la sociedad compuesta exclusivamente por una familia, entre un hombre y una mujer, que se casan, esta familia católica, esta familia con ciertos valores. Todavía tenemos como particularmente ese raigambre. Si de alguna forma lo pudiéramos ejemplificar, como que todavía existe el mito de la familia de la teleserie de los 80. Como que todavía siguen en la concepción particularmente más conservadora de que ese es el modelo de sociedad. Y en las políticas públicas también se ha mostrado eso, y por supuesto en torno a los derechos de las personas LGTBIQ también. Hasta el día de hoy, una de las cosas muy lamentables que se han tomado mucho al debate es que hasta el día de hoy, en todas las discusiones que se han visto presidenciales, por ejemplo, o en las discusiones de candidaturas, pensemos en los periodos anteriores, cuando se hablaba de derechos de las personas LGTBIQ siempre se tomaba como una postura valórica, no como desde un punto de vista de los derechos humanos. Y hasta hace poco, aún así, se tomaban en consideración las mismas temáticas de género. Recordemos que en su momento la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo se tomó como una postura valórica. Partidos políticos los tomaron como tienen libertad porque están en sus valores, pero no se tomó de ningún caso desde el otro punto de vista, oye, estos son los derechos de las mujeres y particularmente de las personas que pueden quedar embarazadas y quieren tener el derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo bajo estas tres causales, las causales que se regulan en la ley. Y bajo esa misma lógica, cuando hacemos este análisis en particular, veremos que en general, más allá de este consenso que podemos ver, de que podemos ver parejas en la calle, bueno, ahora mucho menos, estamos en cuarentena, pero anteriormente podíamos ver parejas en la calle, que se podían dar el beso, y sentimos que la sociedad está cambiando, pero nos vamos a lugares más, un poco más alejados, particularmente pensemos acá en la Quinta, mucho más al interior, y vemos que la situación es muy distinta. Particularmente en Quillota, por ejemplo, mataron a una chiquilla lesbiana hace unos años atrás, Nicole Saavedra, han habido varios casos. Acá en Valparaíso también hace un tiempo atrás le pegaron unos neonazis, le pegaron a un chiquillo gay también. Entonces, cuando hablamos de la tolerancia y vemos que particularmente no suceden tantos elementos o están sucediendo menos casos o la gente puede caminar más libremente en la calle, ese falso panorama de inclusión y respeto de las personas LGTBIQ, de alguna forma ha invisibilizado la situación que viven muchas personas, y en base a situaciones, como les venía diciendo, del día a día. Pensemos también en el caso de una pareja del mismo sexo que quisiera arrendar algo tan simple como buscar, más allá de las problemáticas que sabemos que existen en torno al alto costo de los arriendos, la baja paga en los bajos sueldos, las problemáticas que existen. El solo hecho que pudiera tener problemas con un dueño de un departamento, por ejemplo, que pudiera ser altamente homofóbico, o incluso el consejo de la administración que pudiera ser homofóbica. ¿Cuáles son las herramientas que podría entregar el ordenamiento jurídico respecto a eso? La verdad es que son muy pocas, como siempre, de nuevo tendemos a estas sanciones exclusivamente como la penalización, exclusivamente la discriminación, pero nunca pensamos en la prevención o en la educación de ese punto de vista. Las mismas temáticas ha pasado en materia de género. Entonces, desde ese punto de vista, uno de los análisis muy importantes que tenemos que tener en consideración, que sin perjuicio que se han avanzado en leyes, que todavía faltan otras, por supuesto, que tienen que ver con este paso de la igualdad de derechos, que todas las personas puedan tener los mismos derechos, ya sea casarse, también que puedan tener la misma composición de familia y desde el punto de vista también de los niños y las niñas. Aún así, bajo este panorama, la situación ha mejorado, pero no lo suficiente. Todavía las leyes en general, siempre, por supuesto, son en la medida de lo posible, y eso lo explica porque no existe representatividad tampoco de las personas LGTBIQ en el espectro político. Si hacemos el análisis de los ministerios, las intendencias, las municipalidades, el Congreso, veremos que en general en los puestos de poder no hay personas LGTBIQ, no hay ningún alcalde, ninguna alcaldesa, ningún gobernador, ningún verdadero intendente. Solamente hay un par de concejales y concejalas, por parte del Congreso no hay nadie, sin perjuicio que pudieran alguien querer dominarse de esa manera,
pero en la práctica no existe representatividad y eso ha impactado directamente en los últimos 20 años en cómo se ha legislado, por supuesto, en torno a los derechos de las personas LGTBI. Ahora, entendiendo este panorama, que es bastante quizás sombrío, pero de alguna manera yo también, porque yo soy un poquito más pesimista que en general la encuesta y todo, como esta familia muy bonita y las empresas que hablan de inclusión, yo soy mucho más crítica al respecto a todo eso. ¿Y cómo vinculamos esta realidad principalmente con el proceso constituyente? Y una de las cosas y esto es una crítica muy personal que tengo, por ejemplo, respecto a cómo se dan algunas campañas, particularmente del apruebo, es que en general existe un desconocimiento, y por eso es tan importante este espacio, respecto a qué es una constitución, cómo nos impacta directamente en la vida, o cómo impacta a ámbitos tan privados de una persona como su orientación y su identidad de género. ¿De qué manera impacta? Y la verdad es que uno de los elementos particulares, y tener en consideración, por supuesto, el modelo, cómo se diseñó la Constitución del 80, es que no solamente fue impuesta por sangre, por una dictadura, sino que además fue podríamos decirlo, una estafa piramidal, un modelo político diseñado por y para hombres, el varón blanco, heterosexual, de clase alta, y además con el objetivo de particularmente plasmar ciertos valores en la Constitución. Y aquí también es porque es tan importante la tesis que independientemente de las 257 reformas que haya tenido, hasta el día de hoy sigue el corazón de la dictadura inmodificable en la Constitución. Y es porque tiene ciertos valores, particularmente en las bases de la institucionalidad, cuando abrimos la Constitución, en el primer capítulo, donde se refiere como a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, por ejemplo. Y esa frase que pudiera parecer bastante inocua, es como, ya, pues está bien, la familia, nos juntamos en la casa, y esto como forma parte de la sociedad. Pero la verdad es que este modelo de familia, sin perjuicio, que el Código Civil no establece un concepto ni una definición, la Constitución no lo establece, la intención de quienes redactaron la Constitución, particularmente de Jaime Guzmán, era plasmar un modelo de familia compuesto por un hombre y una mujer, heterosexual, de nuevo con roles patriarcales bastante amplios, la mujer subyugada con las labores domésticas y un modelo que impuesto además por el modelo económico neoliberal. Recordemos que en toda la historia también empezó a darse el marketing, la publicidad y todo lo que se dio fue construyendo este modelo de familia que hasta el día de hoy tiene un raigambre muy fuerte en la sociedad chilena, sin perjuicio que ha ido cambiando y vemos cómo hay familias distintamente compuestas y cómo ya el concepto de familia no es exclusivamente ese. Pero en base a eso, los valores conservadores, particularmente que se han establecido en la Constitución chilena, han tenido un impacto directamente en la vida de las personas LGTBIQ. O sea, la Constitución actual no dice nada respecto a temáticas relacionadas con identidad de género, orientación sexual, de expresión de género, y de alguna forma eso también ha impactado directamente. Si no lo podemos hacer también la misma vinculación a la temática de, por ejemplo, derechos de las mujeres, la Constitución solamente habla en una ocasión respecto a las mujeres y a propósito del artículo 19, número 2. ¿Y lo incluía originalmente? No, y la verdad es que lo incluyó en una reforma de 1999 y solamente se refiere para hablar entre la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué nos quiere decir, por ejemplo, eso? En la práctica dice mucho, una igualdad de papel, que en la práctica sabemos que la igualdad ante la ley, sobre todo con lo que está pasando, es un derecho bastante insignificante considerando las desigualdades estructurales que existen en este sistema político. Y bajo la misma lógica, una constitución que nunca ha dicho nada, pero que tampoco lo prohíbe de alguna forma expresa, igual ha tenido un impacto negativo en torno a los derechos de las personas LGTBIQ. Y uno de los ejemplos más grandes que podemos dar es cómo se ha dado particularmente la interpretación de la Constitución y de otras normas por parte del Tribunal Constitucional en casos emblemáticos. Uno de los primeros casos que se dieron aproximadamente en el 2011, 2012, tiene que ver con unas personas, una pareja de dos hombres, que querían casarse y en el registro civil no los dejaron, por supuesto, no había ninguna norma, y recurrieron al Tribunal Constitucional para ver si esa norma, el artículo 102 del Código Civil, que establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, si era inconstitucional. El Tribunal Constitucional dijo que no, y a través de la historia, particularmente en distintos recursos de inaplicabilidad, se ha visto cómo el Tribunal Constitucional, o incluso mucho más reciente, ha establecido que existe una suerte de un orden público matrimonial. ¿Qué sería este orden público matrimonial? Básicamente esta familia, compuesta por un hombre o mujer, que hay ciertas normas, que de alguna forma se puede cambiar también, por supuesto, por el legislador, pero todavía existe esa postura tradicional muy conservadora. Y en base a eso, particularmente, también se ve ejemplificado
como en su momento, por ejemplo, leyes, como por ejemplo la ley de identidad de género, fue enviada al Tribunal Constitucional, como en su momento, de hecho, tuvo que ser parte de un control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional, y como grupos conservadores lo único que querían hacer es que directamente se declarara inconstitucional. Y de esa forma, sin perjuicio de que la Constitución no dice nada al respecto sobre estas temáticas, tampoco las... Ay, sí. Sin perjuicio, como venía diciendo, de que la Constitución no prohíbe nada respecto al avance en esta materia, estos derechos, el solo hecho de que la intención y los valores subyacentes a la Constitución sean conservadores también han sido utilizados particularmente por grupos opositores para que estos proyectos de ley puedan ser declarados inconstitucionales o de alguna forma en sus argumentaciones. Hasta el día de hoy, uno de los grandes bastiones que utiliza, que en verdad no es un argumento, pero pésimo, que utiliza la derecha, tiene que ver con estos grupos asociados con Mi Hijo No Te Metas. No sé si lo han escuchado. El gran argumento que tienen en torno a avanzar en materia de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, en materia de educación sexual e integral, tiene que ver con un derecho fundamental que garantiza la Constitución con gran fuerza, que es el derecho y deber preferente de los padres a educar a su hijo. Este derecho sale mal interpretado históricamente para señalar en la práctica que mis hijos, tus hijos, son propiedad de cada padre o cada madre. Y bajo esa lógica, con Mi Hijo No Te Metas, no hay educación sexual, acá en este ámbito no le podemos dar autonomía a los niños, niñas, adolescentes, pero por otro lado tenemos una postura, bueno, pero los adolescentes, si cometen delitos, son jóvenes infractores de ley, entonces en ese caso podemos meternos exclusivamente en eso, pero en torno a identidad, autonomía y derecho, ahí no hay nada al respecto. Y esa disyuntiva particularmente se ha visto mucho por los grupos opositores y cómo en general la Constitución, en base a eso, la omisión que ha tenido de estos temas ha sido fundamental y de manera lamentable para prevenir el avance en materia de estos derechos. Hasta el día de hoy no tenemos ni siquiera una ley, por ejemplo, que regule la educación sexual integral, sin perjuicio una ley que establece orientaciones, pero exclusivamente en materia de fertilidad. Recordemos, muchos años atrás, cuando se declaró inconstitucional la píldora el día después. Y exactamente por esa visión, en torno a una visión conservadora, una visión bastante limitada respecto a la vida y también, por supuesto, a la corporalidad de las personas. Y en base a eso, ¿cuáles serían los prospectos particularmente para cambiar? ¿Cómo se podría cambiar? De alguna forma hay una de las primeras temáticas, por ejemplo, que se podría incorporar, es que, bueno, no hablemos de la familia, pero hablemos de las familias. Y eso podría ser alguna tesis, pero particularmente uno de los elementos que me interesa mucho destacar es que la familia como un núcleo fundamental de la sociedad, además asociado con un Estado subsidiario, de alguna forma ha generado toda esta cultura también en torno a cómo la familia en grupos pequeños, exclusivamente también individuales y en base a cierta autonomía e independencia, también de alguna forma pueden derechamente contrariar como una cultura mucho más colectiva, la individualidad particularmente que establece la Constitución de 1980, es ejemplo de eso y muy asociado también al modelo económico neoliberal. Y esa es una tesis, por ejemplo, que podríamos también discutir respecto a qué pasara si la Constitución se mantuviera inalterable, pero habláramos de las familias. ¿Sería un gran avance respecto a los derechos de las personas LGTBIQ? Podríamos decir, ya, claro, pero las familias van a tener, la familia de pareja del mismo sexo van a tener sin igualdad, o sea, en igualdad de condiciones, sin discriminación, el mismo derecho a endeudarse, a que le embarguen la casa, a tener problemáticas, y bajo la misma lógica hay alguna crítica también que he planteado respecto a cómo algunas empresas, por ejemplo, particularmente asociadas del retail, Cencosud y otras, han establecido cupos, por ejemplo, o no sé si cupos especiales, pero puestos en los cuales se va a respetar la identidad de género de personas trans o promueven que entren personas trans. Y en la lógica, cuando vemos muy de atrás, como, mira, me parece bien, hay una discriminación histórica en contra de la población trans, y por supuesto, no sé, me parece bien. Pero cuando analizamos la política, por ejemplo, mucho más a fondo, son 45 horas, el sueldo mínimo, las mismas situaciones de precariedad. Entonces, la inclusión dentro de la precarización no puede ser una solución respecto a un problema mucho más de fondo y que acá es muy importante analizar, que tienen que ver con un modelo político, un modelo económico que discrimina de forma particular también a ciertos grupos, a todas las personas y a ciertas exclusiones. Entonces,
si queremos particularmente avanzar hacia la erradicación de la discriminación, la erradicación de la violencia, la erradicación de la exclusión, ¿es necesario o basta solamente en perpetuar el mismo modelo? Yo planteo la tesis que no, yo planteo la tesis que la única solución es cambiar completamente el modelo, porque si no vamos a tener esta suerte de personas del mismo sexo, parejas LGTBI o personas LGTBI que en general no van a tener ninguna situación de discriminación particular, pero van a seguir teniendo los mismos problemas que se asocian al modelo económico político. Las mismas pensiones bajas, la misma problemática en el trabajo, la explotación laboral, falta de derechos, no tener derecho a la vivienda, y eso es una situación que pudiera darse en el ejemplo, y por supuesto también está asociada a una tesis mucho más liberal respecto a los derechos de las personas LGBTQ. Entonces, por lo mismo, yo soy mucho más fan, por así decirlo, adherente de que en la construcción de esta nueva constitución no hay que tener una lista exclusivamente de derechos o solamente abogar, por ejemplo, de que se hable de matrimonio o que se hable de familia, sino que directamente hacer un cambio muy estructural y de engranaje respecto al modelo político y al modelo del Estado. Y en ese sentido me parece que unos pilares fundamentales tienen que ver con la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley en Chile no se garantiza, existe en el papel, no hay ninguna garantía al respecto. La ley antidiscriminación es una ley bastante mala, sin perjuicio que se están haciendo reformas en este momento, y bajo la misma lógica tampoco es una ley que establece que los órganos del Estado o en general establezcan ciertas medidas afirmativas. Pensemos en cuotas, en cupos para ciertos grupos históricamente discriminados y excluidos de la población. Y bajo esa lógica me parece que construir desde ya la igualdad sustantiva, que tiene que ver con una igualdad de facto, no solamente una igualdad en el papel, tiene que ser uno de los elementos principales, no solamente pensando en la comunidad LGTBIQ, sino pensando en todos aquellos grupos que sufren situaciones de discriminación y exclusión. Y bajo la misma lógica, si las personas tienen problemas para ejercer sus derechos, en muchos casos también tiene que ver con una particularidad en donde no se les reconoce su identidad. Y cuando hablo de identidad no me refiero exclusivamente a personas trans, me refiero en general a una identidad. En la Constitución actualmente no se establece el derecho a la identidad, y pensemos, por ejemplo, en la importancia que tiene que ver el derecho a la identidad cultural, el derecho a la identidad étnica y todas las variables que tienen, por ejemplo, el derecho a la identidad, y particularmente respecto a muchos grupos y todas las personas que formamos parte de esta sociedad, y por lo mismo me parece que la igualdad y la identidad debieran ser parte fundamental en la construcción de los derechos, exactamente para reconocernos como personas propias, pero también como diferentes. O sea, la misma lógica de nunca vamos a poder ser iguales. Esa lógica yo creo que tenemos que partir desde ahí, pero sí podemos llegar a la igualdad en la igualdad de oportunidades y en la igualdad de resultados. Y eso es muy importante tener en consideración, y que de alguna manera existe también cierta tendencia quizá a invisibilizar un poco eso. Y por lo mismo, si pudiéramos hablar más allá de derechos, cuáles son ciertos derechos que podríamos establecer, yo creo que pensar el engranaje de derechos, particularmente pensando en esta Constitución que tiene dos partes, pensando en la titularidad de los derechos, me parece que, y en el ejercicio, me parece que en general los derechos tienen que tener una perspectiva de género, una perspectiva de diversidad, una perspectiva multicultural, pensando en cómo las distintas personas ejercen sus derechos. ¿Y a qué me refiero? El derecho a la educación en distintas manifestaciones lo van a ejercer o acceder a este derecho de manera diversa muchos grupos de personas, así mismo como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, sin perjuicio que, y ahí podemos concederles quizás cierta argumentación a grupos mucho más académicos que dicen, no, pero la Constitución no puede contener todo, es como, efectivamente no puede contener todo, pero no puede quedarse callada respecto a algunos temas, y puede mandatar a que las leyes en general y garantizar el acceso a estos derechos pueda ejercerse con cierta perspectiva, pensando en grupos que históricamente han tenido problemas para ejercer estos derechos. Y bajo la misma lógica, si cambiamos también un modelo de Estado, pensemos también cuál es el rol que va a tener ese Estado. Por supuesto, un Estado, parece que de manera económica tiene que tener un Estado mucho más, un rol mucho más desde el punto de vista del bienestar. Y bajo la misma lógica, y esto es algo que sucede mucho en materia de discriminación y violencia, hasta el día de hoy el Estado es bastante ausente, sin perjuicio que tenemos un ministerio como el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, tenemos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero que en la práctica hace más seguimiento. El Estado en sí ha estado bastante ausente en estas temáticas, sobre todo desde el punto de vista de la prevención. Las campañas que se han hecho al respecto son bastante básicas.
Y bajo la misma lógica me parece que establecer desde ya constitucionalmente, y no solamente porque tiene un valor simbólico, sino también porque la Constitución establece cómo es una sociedad, o cómo va a ser, o cómo se va a desarrollar en los próximos 30 o 40 años, me parece que la prevención y la erradicación de la discriminación y de la violencia tienen que ser elementos principales, sobre todo para eso. Y vinculado eso con lo anterior, me parece que podríamos estar hablando desde ya como particularmente de cómo los derechos de las personas LGTBIQ se podrían ver garantizados en la Constitución. Por lo mismo yo no soy, de nuevo, fanática de hacer un listado, que nos juntáramos entre la organización y dijéramos, ya mira, matrimonio, igualdad de hijos, filiación, ya mira, sancionemos los discursos de odio, el negacionismo. Yo creo que eso puede formar parte, efectivamente, pero tenemos que apuntar hacia un modelo mucho más estructural. Y lo mismo sucede en el ámbito de derechos de las mujeres, que algo que me imagino que también, si estuvieran, lo dijo también Lieta, respecto a cómo incorporar una perspectiva de género también en el mismo distribución del poder, por ejemplo. Y eso también es algo muy importante, sobre todo porque si pensemos en un caso, por ejemplo, ¿qué pasa si garantizamos un derecho en particular, pero no cambiamos el modelo? ¿Estaríamos solucionando el problema de fondo? La verdad es que no, solamente estaríamos colocando algo muy bonito que no se va a garantizar, por supuesto, pero que podría haberse dificultado por otras problemáticas mucho más macro generales. Ahora, ya para ir finalizando, uno de los aspectos en particular que por supuesto tienen que ver con los desafíos, tiene que ver con la representatividad. ¿Cómo hacemos que esa constitución, este panorama en general y que podemos imaginar del activismo, las organizaciones, pueda ser concretado? Y yo creo que por lo mismo, una de las cosas muy importantes es que en el proceso constituyente la participación ciudadana, y en este caso pensando de las personas LGTBIQ, va a ser fundamental e importante. No solamente pensando en el voto del plebiscito, apruebo convención constitucional, sino también en las elecciones de convencionales constituyentes y luego, posteriormente también, en la representatividad, en la redacción del texto de la nueva constitución. Uno de los aspectos que, si bien pudiera ser bastante importante, que tiene que ver con la paridad, no dice nada respecto a la representatividad de personas LGTBIQ, porque por supuesto no son algunos de los elementos, pero de alguna manera, ¿cuál podría ser el desafío al respecto? Si de nuevo se redacta una constitución que en general ignora cuáles son las comunidades o los grupos históricamente discriminados y excluidos, y sobre todo acá para hacer un punto que, si bien la orientación sexual o la identidad de género no tiene que ver con un tema exclusivamente de un sector político, aunque yo, por ejemplo, soy una mujer trans, soy una mujer de izquierda, pero en general también podemos ver cómo desde sectores de la derecha también existen ciertas orientaciones y diversidades. Pero la gran diferencia, no solamente porque se van a un sector que históricamente vota en contra, sino que además su identidad o su orientación, su modelo de vida no es politizado. Y aquí yo creo que hay un aspecto muy fundamental. Ignorar que nuestra orientación, nuestra propia existencia política es invisibilizar también un modelo, históricamente un modelo estatal que ha sido administrado con dispositivos de poder para eliminar o de alguna forma erradicar también todo aquello que es, podríamos decirlo, lo normativo. En este caso, todo fuera de este binario de género, de la heterosexualidad. Y bajo la misma lógica, por lo mismo, la representatividad me parece que juega un rol importante, y sobre todo porque cuando yo vivo una experiencia, cuando yo sé lo que pasa, no solamente porque hablo con las personas, sino por experiencia propia, por el desarrollo, por mi participación, yo voy a saber mejor que el resto de las personas cómo se vive o cómo se suceden las cosas por carne propia. En cambio, el resto de las personas va a poder reproducir, yo le puedo pasar un papel, mira, tenés que decir esta cosa, después votar de esta cosa, de tal forma, etcétera. Pero si no existe la comprensión o la vivencia, la verdad es que muy difícilmente pueda existir representatividad. Lo mismo, también particularmente respecto a cómo cuando los hombres discuten temáticas relacionadas con derechos de las mujeres, que lo pueden decir de manera muy bonita, pero en algún momento va a existir algún error conceptual porque no existe una vivencia detrás, no existe una comprensión, porque tiene que ver con un aspecto mucho más fundamental, que este prejuicio que no es exclusivo, tiene que ver con, y esta es la clásica frase que se dice, que lo personal forma parte de la política, lo personal es político. Y bajo lo mismo, la representatividad, por supuesto, marca un factor fundamental. Y sobre todo, ya para ir finalizando, uno de los aspectos importantes que tiene que ver con la participación ciudadana, y no solamente de personas LGTBIQ,
sino con el hecho de que en la elección de convencionales no se termina el proceso constituyente se termina con el plebiscito ratificatorio. Y en el plebiscito ratificatorio, si tenemos una constitución que nuevamente redactada con los mismos de siempre, nuevamente redactada con la misma postura, o una constitución muy liberal y que nos soluciona el problema de desigualdad económico, social, político y cultural de fondo, no sé cómo sería particularmente la situación respecto a un plebiscito ratificatorio. Nuevamente nos veríamos encontrados probablemente en una situación en la cual derechamente estaríamos, bueno, peor es nada. Bueno, así ha sido la historia de Chile, siempre es peor es nada, bueno, ya, mejor. Pero eso también obedece una cierta forma de hacer política, y quizás no es una forma de hacer política que tenga que seguir siendo válida o legítima, y sobre todo considerando que quienes están en este momento y redactaron las reglas del juego, forman parte de esta forma muy distinta de hacer política, que de alguna manera yo creo que ha ido cambiando muy lentamente y gradualmente, particularmente en la sociedad, y lo hemos podido ver en los últimos 4 o 5 años, bueno, 10 quizás, con movilización, particularmente desde la revuelta social. Así que eso, y muchas gracias. Gracias a ti, Constanza. Ha sido bastante interesante escuchar toda esta panorámica que nos ofreces, y desde mi punto de vista me parece muy sentida esa mirada que hay desde tu lógica, muy profunda por lo demás, entendiendo que aquí hay un problema estructural que nos afecta a todos, diversidades y no diversidades, y mientras ese problema estructural no seamos capaces de cambiarlo, es muy difícil que todos y todas tengamos cabida en el modelo, ¿cierto? No podemos hacer, o no es hoy el tiempo de seguir haciendo cambios de maquillaje solamente, sino que necesitamos algo mayor, ¿cierto? Una cirugía mayor, y en ese sentido tú tocaste un punto bien sensible que tiene que ver con la representatividad y lo fundamental que es para este proceso que estamos viviendo. Voy a partir con una pregunta para luego empezar a compartirte los comentarios que dicen relación con lo que ya has hablado. ¿Cómo ves tú hoy, a un mes del plebiscito y a algunos meses de lo que va a ser la elección de convencionales? ¿Cómo está nuestro país para vivir este proceso? ¿Hemos hecho lo suficiente para que exista efectivamente representatividad? La verdad es que yo creo que, de nuevo, una postura muy quizá más pesimista, pero yo creo que tiene que ver con un modelo político. El modelo político, y particularmente en las elecciones de convencional y en general todo el sistema político electoral, está diseñado de una forma muy distinta para también, quizás en esta supuesta lógica de neutralidad. Por supuesto, siempre se habla de que las normas tienen que ser neutrales o imparciales, pero sabemos que nunca las normas, nunca la realidad va a poder ser imparcial, y sobre todo porque directa o indirectamente va a afectar a cierto grupo de la población. Y en general, particularmente la política, quien ejerce la política en sí de forma muy particular, la han ejercido principalmente personas que tienen no solamente la posibilidad de hacerlo, sino también personas que han tenido los recursos. Y bajo la misma lógica, particularmente en torno a este proceso, me parece que no se ha avanzado en eso, lamentablemente, sobre todo porque a meses, a casi 22 días que se realice el plebiscito, después de unos meses que se elijan a los convencionales constituyentes, después de un tiempo de que se instale la convención constitucional, que esperamos que así sea, la verdad es que no hay problemas estructurales que tienen que ver de fondo principalmente con la participación de las personas, que es con la representatividad y con la manera que las personas puedan participar, pensando también en la participación de personas independientes, personas de organizaciones, o sea, hasta el día de hoy, y eso porque algo que tiene que resolver la convención, pero que podría haberse resuelto por la misma reforma constitucional que permite el plebiscito, no se resuelve la participación ciudadana. Más allá de los representantes, de quien yo elijo, tiene que haber una participación de las personas en la convención, la posibilidad de que toda la gente pueda ser escuchada al respecto, y no solamente académicos, sino la gente pueda de verdad verse representada en esta discusión. Yo creo que en base a lo mismo, pensemos en personas LGTBIQ, no hay nada al respecto, o sea, no hay ninguna
forma, no hay ningún sistema de cuotas que la lista tenga que establecerse. Los partidos, por supuesto, van a establecer eso, de alguna forma los que quieran. A nivel de independientes, claro, van a haber listas, pero la realidad también es que hay un sistema político donde no va a haber financiamiento para personas que quieran acceder a candidatura de esa manera, entonces hay un problema estructural que lamentablemente no se resuelve de fondo. Yo creo que con la nueva constitución y después con todo el desarrollo, y pensemos a un largo plazo de 5 años, probablemente van a haber problemas que se van a ver solucionados, pero para el próximo proceso constituyente no están los problemas estructurales del sistema político electoral. De hecho, por suerte, no tenemos el sistema binominal, porque si no los convencionales se habrían elegido con el sistema binominal, pero se van a elegir con el sistema proporcional y con reglas de paridad tanto de entrada, tanto como en el resultado, particularmente en la convención. Muchas gracias. Mira, vamos a leer los comentarios que hay y que surgieron en medida que tú nos conversaste inicialmente. Dice, Alba, es el modelo de familia formada por padre y madre con base religiosa cristiana, pero lo peor es que se presenta como lo normal. A esto sumar la tradición de la cultura romana. Se constituyó como el modelo a seguir. Luego Marcela nos dice, pero en ese sentido, ¿no habrá que visibilizar nuevos patrones de lectura interpretativa del concepto de familia? Pensar en cómo las personas con diferentes identidades concretan su derecho a formar familia. Luego Patricia, muy importante el derecho a la identidad para reconocernos como diversos. José, ojo, la Constitución debe fijar el principio, pero son las leyes las que permiten el ejercicio. Hasta ahí. ¿Algo que comentar al respecto? Me estaba anotando las preguntas que justamente estaba viendo ahí. Mira, algo que dice Alba que es muy importante porque habla de lo normal, sin perjuicio que no es un concepto que me guste, lo normal se asocia generalmente a la norma, a lo normativo. Y todo lo que está establecido por ley, en general por norma, de alguna manera se tiende a normativizar. Y lo que se normativiza se transforma como en la regla general. Y eso no solamente, y esto tiene que ver un poco más de filosofía política quizá, tiene que ver con un tema de normativizar o normalizar o establecer como la regla general ciertas conductas o ciertos hechos en general. Por lo mismo en las leyes, sin perjuicio que en muchas ocasiones, particularmente en Chile, obedecen a cambios culturales que ya sucedieron, de alguna forma también algunas leyes producen cierto cambio cultural porque es algo que ya se encuentra aprobado, y algo que se encuentra aprobado legítimamente, que es una ley, de alguna forma también simbólicamente y culturalmente, algo que nos obliga a también obedecer, porque la ley, por supuesto, se tiene que obedecer. Entonces, bajo esa regla en general, yo creo que por lo mismo, el hecho de que históricamente se haya, sin perjuicio que el Código Civil nunca habló del concepto de familia, pero a secreto a voces siempre ha sido ese concepto, y si hablábamos con los abogados en general, de alguna forma siempre, o académicos, intérpretes de la ley, siempre te terminan de alguna manera señalando que, no, pero es que la Constitución no establece ni el Código Civil, pero sí, hay cierto consenso de que esta familia compuesta por el nombre de una mujer, por el Código Civil, establece que está el matrimonio, etc. Y bajo la misma lógica, me parece que exactamente, y eso que señala, yo creo que es súper importante respecto para entender cómo se instauró este modelo. No es que este modelo fuera el modelo de la normalidad, sino que este es el modelo más común, porque durante toda la tradición histórica de las distintas sociedades, de alguna forma han existido distintos tipos de familia compuestas por no solamente por personas del mismo sexo, sino también por distintas identidades o distintas personas. Y eso es algo que yo creo que particularmente es por así una influencia, y ha cambiado por una influencia de la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy Chile, sin perjuicio de que tenemos una separación de la Iglesia y el Estado desde el 1925, todavía seguimos siendo una sociedad ampliamente católica. Hasta el día de hoy se transmite el Te Deum, todavía se abre la sesión en el Congreso por Dios y la Patria, todavía existe el tema de particularmente las excepciones de impuestos de los beneficios tributarios de la Iglesia. En general todavía sigue siendo una sociedad muy, muy católica y conservadora en ese sentido, y el modelo de familia no ha estado exento de eso, sin perjuicio que, por supuesto, hay familias católicas que son no son conservadoras en ese punto de vista y son bastante abiertas en materia de derechos a las personas LGTBIQ.
Pero desde ese punto de vista yo creo que todo eso, todo este sistema valórico, efectivamente profundizó y ayudó a normalizar este sistema de familia y también este modelo de familia como muy dentro del marketing, la familia endeudada, familia de clase media, muy los 80 también. Yo creo que eso fue también como se fue dando particularmente. Y respecto a lo otro del concepto, lo que hablaba Marcela, a mí me parece que efectivamente la Constitución, desde el punto de vista del entramado de normas que pudieran plantearse, yo no sé si definir la familia siempre sea lo más adecuado, pero si hablamos de las familias, siempre tiene que haber una mención a la amplitud de las familias que se puedan concretizar mediante normas. Y en ese sentido, pensando bajo esa misma lógica, me parece que es muy importante también sacar esta perspectiva que existe como muy dentro de la familia, donde no existe injerencia de ningún tipo, incluso cuando hay vulneración de derechos fundamentales. Y esto es algo que ha pasado mucho respecto a niños, niñas, adolescentes, como en general cuando existe vulneraciones de derechos fundamentales o existen situaciones de violencia intrafamiliar de niños, niñas, adolescentes, todavía como que existe esa tendencia respecto a que, pero era el núcleo familiar, un espacio privado. De hecho, pensemos que hasta hace muy poco tiempo la violencia intrafamiliar, que es violencia de género cometida en contra de mujeres, todavía se veía como algo doméstico, como un problema privado de la vida privada, pero no como un ámbito de la vida pública. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que sacar un poco de esta esfera como tan privada, secreta, que es algo como, yo creo que tiene que ver con una poca tendencia conservadora a la derecha, que en general nos gusta ver harto, por ejemplo, en los libros, en reportajes donde como personajes de la derecha, particularmente muy conservadores, en su vida privada no lo son tanto, en su vida privada son estas personas que consumen cocaína, que lo pasan bien, que recurren al trabajo sexual, por ejemplo. Bajo esa lógica, yo creo que tenemos que avanzar hacia un sistema mucho más, reconocerla como es la familia actualmente. Yo creo que la familia ha avanzado desde un ámbito privado a un ámbito más público. Es una percepción personal, por supuesto, pero se ha visto principalmente en torno a las movilizaciones, en torno a cómo las familias ahora marchan, por ejemplo. Hace mucho tiempo atrás no se veían a personas, pero ya en los últimos 5 años hemos visto cómo familias completas van a marchar las distintas movilizaciones, cómo salen en general, cómo la familia se transforma en un rol mucho más público. Y yo creo que eso es muy importante para poder tener eh, eso en consideración. Ahora respecto a una pregunta que vi ahí también respecto a la participación de los movimientos sociales en el proceso constituyente, yo creo que es muy importante la educación, uno de los temas que he sentido muy ausente respecto a todo el sistema ha sido la educación, porque yo veo las campañas, y esta es una opinión muy personal, pero yo veo las campañas y me pongo del punto de vista como, ¿qué pasa si yo no supiera nada del proceso constituyente? Claro, podía tener en claro ciertas posturas, pero ¿qué pasa si yo no supiera? ¿Por qué no me explican qué es una constitución? ¿Por qué no explican cuál es la importancia? ¿Por qué la derecha dice que la constitución no importa, pero por qué se importa tanto? Y eso particularmente a mí me gusta, bueno, me gusta mucho de los movimientos sociales y creo que sin perjuicio que no es una responsabilidad exclusiva, debiera venir principalmente del Estado en general, que es su deber, promover la participación también, pensemos en este caso del gobierno. Me parece que la educación es súper importante, porque hoy en día se ha perdido, y esto por un tema legado de la dictadura, por supuesto, el tema de la educación cívica se ha perdido como el conocimiento de la importancia no solamente de la historia, sino también de lo que es la Constitución. Solamente basta ejemplificar que hasta el día de hoy mucha gente se olvida de que Joaquín Lavín estuvo en Chacarilla, de que Joaquín Lavín juró lealtad al régimen de Pinochet. Joaquín Lavín no es un socialdemócrata, es un pinochetista. Podrá haberse cambiado algún maquillaje de alguna forma, pero sigue siendo la misma persona. Y eso forma parte también de nuestra historia. La Constitución lo mismo. En general nos ha enseñado, por ejemplo, cuando se enseña historia de Chile, tampoco hay mucho conocimiento respecto al plebiscito fraudulento que fue en 1982, si no me equivoco. Respecto a cómo se hizo ese plebiscito y cómo al final tuvo también esos problemas. En general, la historia constitucional de Chile es muy desconocida en general por la población, y quienes acceden son personas que hay más recursos, las posibilidades, o sea, de nuevo tendemos a concentrar el conocimiento de la educación en ciertos grupos. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que produce eso? Que se produzcan la élite. ¿Qué hace que se produzcan la élite? Que existe una desafección desde la realidad del movimiento social con estos grupos de la población que van a tener más conocimiento, después van a llegar al poder político y se va a seguir perpetuando este modelo cíclico, círculo vicioso.
Y por lo mismo yo creo que es súper importante para romper con esto, tiene que ver con la democratización del poder. Y claro, si no van a asumir esa postura el gobierno o en general quienes debieran hacerlo, bueno, lo hacemos desde abajo y construimos una democratización mucho más grande del poder para que podamos efectivamente lograr que se llegue a mucho mayor espacio. Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales, sin perjuicio que, y esto es algo muy importante, cuando se elijan a convencionales constituyentes, luego de eso, no es que nos vamos para la casa y nos olvidamos y vemos, estamos ahí esperando que salga la nueva constitución, es como, ya bueno, tengo tiempo, quiero participar, puedo participar, ya entonces me voy a ir a dar una vuelta, probablemente vaya a ser en Santiago, nos organizamos con algunos vecinos o vecinas, o si no, bueno, pensemos también que vamos a seguir quizás con cierta pandemia y todo. ¿Cómo podemos hacer? Visibilicemos cómo están votando, porque las votaciones sí o sí van a tener que ser públicas, independientemente que el presidente de la ADC había dicho que querían que fueran secretas para que no los funaran. Las votaciones van a ser públicas, las intervenciones van a ser públicas, todo va a ser público y la participación ahí va a ser súper importante. Porque ¿qué pasa si primeros días ya se instala la convención, discutamos el artículo primero? El Estado tiene un modelo subsidiario. Golazo. No puede pasar de nuevo el mismo golazo. Entonces, por lo mismo, yo creo que la participación es súper importante y la visibilización, sobre todo porque, de nuevo, no queremos que vaya a ser la convención, pero de nuevo, entre cuatro paredes. No puede suceder eso, yo creo. Exactamente, estamos cansados y cansadas de las cocinas, ¿cierto? Tan famosas en nuestro sistema político. Me gustaría saber si es que hay alguna vecina o vecino que quiera hacer alguna pregunta. Igual es interesante la interacción que pueda ocurrir, más allá de leer los comentarios. Si hay alguien que ¿Aquí? quiera tomar la palabra para hacer algún comentario. ¿Sí, Giselle? Giorgio, Sí. por favor. Hola, Constanza. Primero, muchas gracias por tus palabras. Muy de acuerdo con las cosas que has dicho. Y gracias por tu presencia aquí en este espacio también. Preguntarte, ¿cómo crees tú que ha avanzado la izquierda y en general las fuerzas progresistas con respecto a las temáticas de género y a los derechos LGTBI? Pensando también en la crítica potente que hacía Lemebel con respecto un poco a la misma izquierda que no era capaz de romper con los patrones heteronormados. Eso. La verdad es que muy buena, muy buena pregunta y bueno, yo soy súper ácida en general, así que en verdad mi crítica va a ser bastante fuerte, sobre todo porque la izquierda en general, a ver, lamentablemente todavía tenemos una izquierda en general todavía asociada a ciertos valores muy patriarcales, muy machistas, todavía existe una cultura muy masculinizada de hacer la política. Y en temáticas de género se ha visto, no solamente en participación política, sino en general, como por ejemplo la implementación de la ley de cuotas, que eso fue hace un poquito tiempo atrás, partidos políticos utilizaron los fondos, que eran presupuestos destinados a actividades de mujeres, como lo utilizaron, por ejemplo, en actividades en general, o malgastar el dinero y no potenciar candidatas o mujeres en participación política en esos espacios. Pueden haber comprado libros, o sea, yo encuentro que voy a hacer una maravillosa inversión que partidos directamente hicieran biblioteca, no solamente para que la gente pudiera leer, la gente que participa ahí, sino también directamente por personas externas que pudieran acceder a ese conocimiento relacionado con género, porque se exigía por ley que se tomaran, o sea, que se invirtieran en temáticas de género. En materia de derechos de las personas LGTBIQ, en general, los partidos políticos no hay casi nada de representatividad, sin perjuicio que se está avanzando, particularmente, los partidos más jóvenes, o se ha ido también cambiando un poco, pero no hay ninguna dirigencia de un partido político, así pensemos en la cabeza, que vaya a ser una persona de la comunidad LGTBIQ. Y bajo la misma lógica, o sea, el solo hecho de que cuando yo empecé a trabajar en el Congreso, que fue como muy curioso porque yo antes iba al Congreso, pero a pelear con la gente, después tuve que llegar, y ya no tenía que ponerme a pelear tanto con la gente para llevarme bien y todo, porque estaba en la tramitación de la ley de identidad de género. Me sucedió en muchas ocasiones que particularmente hombres de izquierda, de partidos tradicionales, etcétera, como que te quedan mirando de una forma muy distinta, como que había cierto resquemor, como que no sabían cómo saludarte, no sabían cómo referirte, como que de alguna forma, y eso también pasaba mucho con compañeros también gay, por ejemplo, que querían directamente salvar de besos y todas las cosas, como muchos hombres sentían como una invasión como a su masculinidad o heterosexualidad, como que cambiaron esa lógica,
Y en torno a eso, la izquierda en general, lamentablemente, si bien ha sido mucho más progresista, ha votado a favor y todo, se han logrado los cambios, eso no significa que con sus convicciones estén. O sea, ejemplo paradigmático, hace unas semanas atrás, hubo un caso en, ¿dónde fue? En Valdivia, creo, si no me equivoco, para allá para el sur, donde está el diputado Fidel Espinosa, y hubo un caso de una madre que supuestamente trabajaba trabajaba todo el día, teletrabajo, y el hijo lo dejaba o sea, estaba en el patio, y se llevaron del Sename, se llevaron del hijo, porque ella trabajaba y pues, supuestamente había una vulneración de derechos. Primer cosa que hizo en su tweet, ¿dónde estaban las feministas? O sea, derechamente es una interpelación a mujeres así como, oye, si ustedes son las culpables, ¿por qué no están hablando? ¿Dónde está la alerta morada y todas las cosas? El solo hecho de eso ejemplifica que, sin perjuicio, que siempre van a estar a favor, ya por un tema partidista o en general, todavía sigue existiendo una concepción muy LGTBI-fóbica y también muy machista y patriarcal en la izquierda, lamentablemente. Y eso tiene que ver con un cambio cultural. Yo creo que lo del MBL es muy paradigmático, sobre todo porque al final del día, y a mí me pasa estando en política, que siempre siento que de alguna forma te miran de manera distinta, como, la pobrecita, la mujer trans, la mujer que tiene ese nicho nomás, pero no te ven como una interlocutora válida o legítima en otras materias o en política en general. Y eso también pasa en el ámbito de las mujeres, y es súper fuerte. Yo creo que por lo mismo es una de las cosas que tiene que cambiar, sobre todo pensemos en este proceso constituyente, que derechamente, claro, lo de la paridad fue súper importante, pero hasta el día de hoy no hay un cambio cultural muy grande. Yo creo que por lo mismo es súper importante, y bueno, lo que pasó, por ejemplo, con las primarias, independientemente de nuestra interpretación al respecto, las primarias que se inscribieron por Convergencia, no me acuerdo cuántos partidos de esa Convergencia Progresista, había solamente, ¿cuánto? 8 mujeres de 50 candidatos. Entonces eso también refleja cuál es la importancia de que las mujeres participemos en la política, y que no solamente, y del ámbito personal LGTBIQ, no nos transformemos solamente en algo que ha pasado mucho en candidaturas presidenciales y todo, que decimos, oye, necesitamos a alguien que salga o en la franja, etcétera, y no utilicen, es como, la bandera atrás, por ejemplo, así como salgo yo, así como, mira, estoy con la bandera, así como, qué bacán, salgo con el pañuelo verde y todo, ya, listo, ya cortemos, listo, sale bacán, muy, muy simbólico y todo, y después el día de mañana no hay representatividad, no hay posibilidad, y no hay posibilidad de participar en la toma de decisiones directamente, y esto tiene que ver con algo mucho más profundo, que hasta el día de hoy existe un problema, y todavía existe este paternalismo, asistencialismo, de que no nos consideran sujetos y sujetas políticos en materia de derechos, no participamos en la toma de decisiones. Y yo creo que ahí es súper importante donde se tiene que cambiar el paradigma, particularmente dentro de los progresismos, donde si queremos construir un programa, una alternativa y en general, de verdad, un cambio de modelo, como que es bien difícil, a mí, por lo menos a mí se me hace bien difícil confiar en alguien que directamente el día de mañana lo único que va a querer hacer es apuñalarme solamente por el ser hecho de una mujer trans. Esa particularidad, independientemente que seamos de izquierda, como que a mí me genera esa tirria, porque lo único que me hace querer es como tomar un poquito de distancia también. Y eso no puede seguir siendo si queremos de verdad avanzar hacia un modelo mucho más colectivo políticamente hablando. Muy bien. Raquel quiere intervenir, así que le vamos a ceder la palabra a ella. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy infiltrada ahí en en el Cabildo. Constanza, buenas tardes. En algún otro momento de nuestra historia pudimos haber compartido. Ya, Raquel Marchán, mi nombre. Bueno, estoy atentamente escuchándote y bueno, sin lugar a dudas que el cambio estructural va de la mano con el cambio cultural. Entonces, la pregunta, o sea, más que pregunta, comentario en relación a si bastará la instalación del principio de igualdad en la Constitución, así como en algún minuto determinado en nuestra historia, no sé, cuando recién se estaba formando la República, se hablaba de ese principio ilustrado que daba cuenta de que la ley iba a ser buena a los hombres, ¿verdad? Y se hicieron varios ensayos. ¿Bastará eso entonces para poder lograr ese cambio cultural que necesitamos? Porque en definitiva yo siento que todavía en torno a temas de género, en torno a todas estas temáticas, digamos, a estas nuevas realidades se desconoce mucho, ¿ya? Y en educación, ¿ya?
tú sabes, ¿cierto? Y yo también sé que en educación estamos al debe en relación a estas temáticas, ¿ya? Entonces, el comentario hacia esa línea, desde el punto de vista, digamos, de la educación, ¿cuánto es lo que nosotros podemos llegar a hacer para poder instruir más, para poder hablar más sobre estos temas y lograr finalmente ese cambio cultural que se necesita? Gracias. Bueno, aprovechar de saludar a Raquel. Efectivamente, hace mucho tiempo, yo me acuerdo, me hizo clases, de hecho, así que qué bacán que esté en el espacio. Yo creo que el principio de la igualdad, el derecho a la igualdad, efectivamente no basta. Yo creo que particularmente uno de los grandes problemas que hemos tenido es que creemos que solamente mediante la consagración de la igualdad ante la ley, esta igualdad muy formal, se solucionan todos los problemas. ¿Y por qué? Porque en la práctica la aplicación de la igualdad siempre termina siendo un principio que se utiliza en la igualdad solamente para ciertas personas. Pensemos en la igualdad, por ejemplo, en la aplicación de la ley, pero de alguna forma todavía sigue existiendo esta tendencia, por ejemplo, que no todas las personas, o también esta percepción, por ejemplo, de que en la justicia no todas las personas son iguales. Una persona que tiene mayor cantidad de recursos va a tener una mejor defensa, o incluso va a tener una mejor condena. Pensemos en lo último que pasó a propósito de Ponce Lerou, si no me equivoco. Y bajo esa misma lógica, en la aplicación de la ley, tampoco existe igualdad. La igualdad ante la ley exclusivamente en el papel. Todavía sigue existiendo, por ejemplo, en el ámbito sin perjuicio que existe igualdad salarial por ley, todavía existe esa realidad. De hecho, hace un tiempo atrás Comunidad de Mujer sacó un estudio en el cual había dicho que se había retrocedido, particularmente por la pandemia, en 20 o 30 años respecto a la igualdad salarial entre hombre y mujer exclusivamente por la pandemia. Y eso también nos hace un llamado a como, oye, pero funcionó la ley, pasó algo, y es porque las leyes que garantizan la igualdad no son suficientes si es que no apuntan a la igualdad sustantiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que los órganos del Estado en general existan políticas públicas que intenten, en palabras mucho más coloquiales, nivelar la cancha. Nivelar la cancha es súper importante bajo esa misma perspectiva, por eso hay acción afirmativa, hay cuotas, hay cupo, pensemos en alguna universidad donde hay becas especiales para ciertos grupos, personas, porque hay una desigualdad histórica que viene de trasfondo que siempre se ha dado con el objetivo, o hay una desigualdad estructural de un sistema político que solamente excluye a esas personas. Y desde el punto de vista de la educación, también eso es algo que sucede muy particular. Y de hecho, por lo mismo, en temáticas de género, los colegios en general, solamente si es que están en los contenidos, solamente si es que el profesor o la profesora lo desea así en el marco de su cátedra, pero no hay ningún mandato, ningún bases curriculares del Ministerio de Educación. Y por lo mismo es tan importante, por ejemplo, que desde ya en la Constitución se hable, por ejemplo, de educación sexual integral. Una ley, por supuesto, va a regular cómo se hace, pero desde el punto de vista de la educación sexual integral, de las temáticas de género, de la educación cívica, me parece que tienen que ser pilares fundamentales, sobre todo para que la ciudadanía en sí tenga los mismos conocimientos, tenga la misma enseñanza, y en general intentar también cerrar esta brecha que existe en estas temáticas. O sea, sucede mucho que, por ejemplo, en temáticas de género o temáticas de educación cívica, los colegios en general particulares, van a tener mayor información, o algunos colegios públicos, en la medida de que el profesor o la profesora lo quiera hacer. Y esa diferencia que existe particularmente es porque no hay ninguna estructura normativa, no hay ningún mandato ni siquiera constitucional, no tenemos ni siquiera ley al respecto que regulen en ese mismo punto. Entonces, sin perjuicio de que la Constitución en sí tiene que particularmente establecer principios, normas generales, no quita el hecho de que puede establecer ciertos mínimos comunes sin perjuicio de que las leyes vayan a desarrollar estos derechos como habían dicho anteriormente. Muchas gracias, Constanza. No sé si hay alguna otra palabra solicitada. Raúl, ¿quieres pedir la palabra? Por favor, la puedes tomar. Bueno, muchas gracias por tu charla, y hay muchas cosas que has dicho que me parecen muy relevantes. Dentro, como una cuestión general, la desafección que existe entre la élite y el pueblo.
y una tendencia muy mala que debemos evitarla en el futuro. También este cambio cultural que todos queremos, que va mucho más allá de las leyes y que representan más bien una cuestión que va en el desarrollo de la conciencia, y que es un esfuerzo que tenemos que realizar y que estas charlas precisamente ayudan a eso. Mi pregunta es, ¿cuál crees tú que tienen que ser los requisitos que deben reunir los constituyentes, partiendo de la base histórica de toda la experiencia que hemos tenido y de las tradiciones que hemos sufrido, de las promesas incumplidas y de la corrupción que se ha venido desarrollando, de la ausencia de la meritocracia? Entonces, ¿cuáles son los requisitos tomando en consideración todo ese contexto que nosotros hemos vivido y hemos sufrido como pueblo? ¿Cuáles serían los requisitos que deben tener los constituyentes y a quiénes debiéramos votar? Esa es la pregunta. Uy, una pregunta profunda en ese sentido. A ver, si nos vamos por ley, vamos por la ley. El sistema de elecciones de convencionales constituyentes en base a los distritos parlamentarios. Tenemos 28 distritos parlamentarios. En el caso de que salga electa la convención constitucional, van a ser 155 personas, y en el caso de que salga electa, que esperemos que no sea así, la convención mixta, van a ser 172. 86 personas van a ser electas mediante votación popular, y el otro 86 van a ser senadores y diputados que van a elegir el pleno, o sea, directamente ellos se van a arreglar los bigotes y van a decidir quiénes van y quiénes no. En el caso de la paridad, y esto también para ejemplificar, la paridad solamente se aplica a la convención constitucional entera de manera como macro, y en el caso de la convención mixta solamente a las personas que son electas mediante votación popular, no así al órgano en su composición completa. En torno a los requisitos, se exige que las personas tengan ciudadanía, no hayan sido condenadas a pena aflictiva, y esos son los requisitos formales. En el caso de que tengan una dirigencia gremial, etcétera, tienen que suspender sus funciones para ser candidato o candidata. Más allá de lo formal, considerando otra de las situaciones que se ha visto históricamente respecto a esta misma situación, a mí me parece que tenemos que pensar el proceso constituyente desde históricamente las personas que hemos sido excluidas y discriminadas y que no hemos participado en la política ni en la toma de decisiones. Me parece que pensar el proceso constituyente desde esas bases, particularmente desde la izquierda, o desde la izquierda, sobre todo porque de la derecha ya sabemos a quiénes van a elegir, ya sabemos a quiénes van a tirar, no van a tirar a gente común y corriente, van a tirar en general a las personas que han manejado históricamente el poder. Desde el punto de vista de la izquierda, a mí me parece que es muy importante resignificar sobre todo eso, el concepto de pueblo y sobre todo el concepto de movimientos sociales, de movilizaciones ciudadanas, y bajo esa lógica me parece que uno de los pilares fundamentales es que efectivamente no solamente sea personas que tengan, que puedan tener conocimiento, etcétera, que participen activamente en temas políticos, y no, tampoco ligado exclusivamente a temas académicos muy intelectuales. Me parece que desde ya las personas que hayan sido imputadas o tengan causas relacionadas con corrupción, con violencia de género, con situaciones muy particulares ahí, o incluso de discriminación, vulneración de derechos fundamentales a trabajadores, etcétera, yo creo que desde ya eso es bastante, sin prejuicio que es un aspecto mucho más de fondo sustantivo, me parece que es bastante incompatible con una construcción de queremos una sociedad o una constitución que vaya a erradicar esas situaciones, y sobre todo porque terminan siendo incumbentes de alguna forma. Entonces, por lo mismo, me parece que hay ciertos valores, ciertos consensos mínimos que ojalá que pudieran establecerse, lamentablemente por ley no está, pero ciertos consensos que se debieran establecer a nivel de listas de independientes, de partidos, de las listas que vayan a llevar, sobre todo teniendo en consideración que es un proceso constituyente tan importante, no solamente el primer proceso constituyente que vamos a tener para redactar una constitución en democracia, sino por una convención constitucional que va a ser la primera paritaria de la historia del mundo. Y bajo esa lógica, los estándares, no solamente estándares legales, los estándares morales y éticos debieran ser bastante altos, sobre todo para que podamos sentir que es una constitución que se libró de toda esa basura de la política
la política actual, de los acuerditos, de los arreglines, de que no nos escucharon, de la corrupción, de la trata de influencia. Me parece que es súper importante, no solamente desde un punto de vista conceptual, desde lo que se vaya a salir el texto constitucional, sino por la legitimidad y la representatividad que vaya a tener. Si nuevamente se reproduce el mismo texto, a mí me parece que podría jugarse una mala pasada en el plebiscito ratificatorio. ¿Qué pasa si sucede lo mismo de siempre? Yo no sé si estoy tan segura de que gran parte de la población va a querer ir a aprobar esa constitución con tanta felicidad, considerando que todo lo que pasó, todas las personas mutiladas, la violación a los derechos humanos, llegó de nuevo una constitución en la medida de lo posible con muchas cosas que le faltaron. Yo creo que eso, por lo mismo, es súper importante que las personas que vayan a redactar la constitución puedan tener representatividad, puedan tener legitimidad, y de nuevo no se transforme en que la convención no vaya a tener después ninguna confianza, que tengamos un Congreso 2.0, donde no exista confianza en general. Y si pasa eso, la verdad es que hay un problema estructural de fondo que tiene que ver con la desafección de la política en general, pero de la política, como se ha dicho, desde los órganos en la toma de decisiones, desde la ciudadanía, y si no se soluciona mediante un pacto social, la verdad es que vamos a seguir con los mismos problemas. Después, en 5 años más, vamos de nuevo a estar en la misma, movilizaciones nacionales, vamos a tener de nuevo la misma problemática. Entonces, por lo mismo, me parece que los estándares debieran ajustarse. Yo no sé si daría una lista respecto a todo lo más allá de lo que he dicho, los requisitos, pero me parece que no se puede cometer el mismo error. Y a mí me preocupa particularmente porque hace unos meses atrás la Segunda publicó un reportaje en los cuales hablaban de, por ejemplo, grupos asociados, por ejemplo, Camilo Escalona, o personajes que derechamente están no solamente muy delegitimados en el ámbito político, sino que son personas que han participado toda la vida, o sea, más allá de que puedan tener experiencia o no, como que hay distintas formas de hacer política, podemos conversar sobre la renovación, sobre cómo queremos que sea esta sociedad, que se reconozca. Entonces, por lo mismo, me parece importante que podamos partir desde ya con eso. Yo creo que una discusión que, sin prejuicio, que se está vislumbrando, se va a dar después del 25 de octubre. Y ahí yo creo que la participación ciudadana va a ser clave, y sobre todo porque he visto muchos lugares donde ya se está criticando, por ejemplo, el sistema de convencionales. Tiene que ver con el sistema político que tenemos actualmente. Bueno, el desafío se nos viene mayor para todas las organizaciones del mundo civil, ciudadana, que nos hemos organizado en torno a este proceso, ¿cierto? Vamos a comentar, o a dar lectura más bien a algunos comentarios del chat. Dice Alba, en nuestra historia se presenta como un valor el ser una sociedad más bien homogénea y se repite en todos nuestros textos escolares. Además, sumar que la sociedad asigna roles dependiendo del sexo de las personas y así se perpetúa la normativa y se dificulta romper el paradigma. Ahí adquiere importancia el poder ciudadano. Luego tenemos, Marcela pregunta, ¿cómo se construye desde tu perspectiva esa representatividad? Me parece que ya algo has dicho, pero a lo mejor puedes profundizar un poquito más. Hay otra pregunta, no sé si te damos el pase enseguida o le damos lectura a la siguiente pregunta, Connie. No, léela nomás. Yo la leí ahí, pero para que se lea en voz alta. Dice, hace poco leí que uno de los partidos del Frente Amplio llevará como mínimo 10% de candidaturas LGTBIQ+, y a futuras elecciones. ¿Qué te parece esa medida en lo concreto? Miren, desde el punto de vista de la representatividad, yo creo que es muy importante pensarlo principalmente desde el espacio donde se vislumbra o donde se erige o donde se quiere esta participación. Por ejemplo, en el ámbito de la participación de la lista de independientes, ahí la legitimidad o la representatividad se va a otorgar principalmente por la organización o en general como por esa, por así decirlo, construcción que se dio previamente por la consecución o por lograr esta cantidad de firmas necesarias para poder llegar a inscribirse a esa lista de independientes. Yo creo que desde ahí hay un ejemplo de representatividad que se pudiera dar con un poquito mayor de fuerza, pero desde el mundo de los partidos políticos me parece que, y eso es algo que han dicho algunos partidos que van a entregar, por ejemplo, actorías sociales, movimientos sociales, grupos y todo eso,
tiene que ver exactamente con este ejemplo de representatividad, sin perjuicio de que partidos van a querer llevar, por supuesto, también su línea programática, su pensamiento y todo. Bajo esa misma línea, me parece que construir la representatividad también tiene que ver con cómo conectar los intereses colectivos también en ese punto de vista con cómo queremos una sociedad. Y bajo la misma lógica, esa construcción de representatividad yo creo que es súper importante que se realice de manera colectiva. Que las personas, más allá de que sean personas determinadas, tienen que representar algo, tienen que representar un interés colectivo, no un interés particular. Y eso me parece que es fundamental para la representatividad, o si no, se reproduce lo que históricamente hemos tenido, son caudillismos, y los caudillismos, que pueden ser en su momento muy, muy positivos, etcétera, terminan produciendo la desafección de la política en contra de esa persona, porque termina de alguna manera diluyéndose su participación o participando en otros espacios con opiniones completamente diversas, no representándonos, y eso es lo que se produce es porque no hay un debido interés, no hay una debida conexión, porque no representa fielmente o de alguna forma tampoco tiene el objetivo de hacerlo de esa manera. Respecto a lo otro, ese partido, si no me equivoco, fue Revolución Democrática. Eso era una de las temáticas que de hecho en su momento habíamos visto de Davos FEM que se pudiera incorporar en la discusión del proyecto de ley de reforma constitucional de escaño reservado. No se logró incorporar, que me parecía que era importante, pero obviamente iba a dificultar también a la lista independiente de los partidos, porque en general las personas LGTBIQ no participamos, hay muy pocas personas que participamos de la política, y no porque no queramos, sino porque en general la política como partidista en general tampoco es muy agradable, que digámoslo, para las personas LGTBIQ por muchas situaciones que suceden. Y bajo la misma lógica me parece que puede ser positiva, pero tenemos que abordarla también con mucha crítica y reflexión. ¿Y por qué? Positiva es como, ya bacán y todo, como que salió la nota, fue como muy bacán, ya aplaudimos y todo, pero vamos en la práctica. ¿Dónde van a colocar a esas personas? ¿Las van a colocar en distritos o en lugares donde van a tener posibilidad de ser electas? ¿O van a querer cumplir el 10%? Eso pasó con la ley de cuotas también, colocar a mujeres en espacios donde no tenían ninguna posibilidad de salir electas, pero cumplían el panorama de 60-40 para las parlamentarias. Y ahí me parece que es un elemento muy importante tener en consideración, porque si yo inscribo y tengo el 10% y tengo a Juanito, que es un chiquillo gay activista, pero lo tiro a Quillota, al distrito 6, allá a competir, y no le doy ni 5 lucas para que se imprima su flyer, o sea, ¿de qué estamos hablando de representatividad? Yo creo que por eso es súper importante de que la representatividad y la participación tiene que venir con medidas concretas. No sirve de nada si yo tengo a un candidato o una candidata para el testimonio, que no sean candidaturas testimoniales. Ya puede salir en prensa, va a decir, mira, tener la primera candidata, el primer candidato de la diversidad, bacán, bonito, un set de fotos y toda la entrevista, bacán, y después no hay ningún apoyo, no participa en la toma de decisiones, hacen en los espacios discusiones políticas y constituyentes y no invitan a esa persona, como que no nos acordamos que existe, total, si solamente habla de esas cosas, de esas temáticas de diversidad y todo. Y eso es algo que me parece que es súper importante tener en consideración y poder prevenir, porque si de verdad se produce lo segundo, la práctica solamente fue algo pirotecnia, fue solamente pirotecnia mediática. Y eso es algo que ha sucedido mucho en temática LGTBIQ en general. Como lo que ha hecho, por ejemplo, y esto, por ejemplo, si a alguien, por supuesto, le cae o tiene cercanía, no es, sin ánimo de ofender, por ejemplo, lo que ha hecho la diputada Pamela Giles, que ella dice que es del pueblo queer, etcétera, es como, ya, está bien y todo, pero ¿cuáles son agendas concretas respecto a la población LGTBI? ¿Cuáles son los derechos que se han podido impulsar? ¿Cuáles son las agendas? Como que ahí fracasa ese intento desde el testimonio de algo, trasladarlo a algo como mucho más concreto. Yo creo que ahí particularmente es algo que debiera vincularse sobre todas esas candidaturas que se pudieran llevar. Y algo que sucedió, recordemos 2010, la candidatura de ese entonces de Piñera, lo cual llevó a personas de Luis Larraín, si no me equivoco, en una campaña. ¿Hizo algo ese gobierno? No. Después, ¿qué pasó en el 2017 con la campaña? Salieron activistas, todos salieron personas trans. Bueno, no salió la izquierda, sí, pero lamentablemente, pero tampoco hubo mucho interés en ese sentido. Entonces, la verdad es que, de nuevo, la instrumentalización
lo único que conlleva es una bonita foto, una bonita toma, un bonito video, un bonito testimonio, pero no lleva la consecución en la disputa del poder. Muchas gracias, Constanza. Aquí nos comentan superar la difícil, me trabé. Bueno, no farandulizar la política en el fondo, eso es lo que nos quiere decir nuestra compañera. No hay más preguntas en el chat, no sé si es que hay alguien que quiera intervenir y lo quiera manifestar. Mientras tanto, a mí me gustaría comentarte, para salir un poco de la densidad política en la que estamos y llevarlo a otra área, a esta conversación, que tiene que ver con cómo el lenguaje va construyendo realidades. Y te quiero comentar que a nosotros nos tocó diseñar el afiche para esta sesión, ¿cierto? Y a mí me surgió un poco la inquietud, y te la quiero plantear así desde la sensibilidad feminista que me parece llevar, que me representa. Dudé en algún momento si remarcar la identidad trans que a ti te caracteriza. Porque por un lado decía yo, bueno, es efectivo, es su identidad, pero por otro lado me decía, bueno, ¿es importante realmente? Y ahí está el tema, ¿hacemos visible esto a través del lenguaje o lo llevamos a que sea parte natural de nuestra convivencia, que no sé, pues no hacemos la característica de un invitado heterosexual, no es un tema, no lo presentamos de ese modo. Entonces creo que es un tema que particularmente a mí me mueve porque me lleva a interrogantes que están abiertas y está ahí como catar bien qué hacer, cómo hablar, cómo enfrentar a veces en la cotidianidad nuestra forma lingüística, ¿ah? Para no herir sus sensibilidades. Yo creo que desde ese punto de vista, a ver, por ejemplo, yo en los espacios, dependiendo del espacio, yo siempre digo que soy activista, trans y feminista, como que obviamente digo que soy una mujer, pero obviamente me gusta recalcar que un hecho particularmente político que tiene que ver con la identidad de una mujer trans. Pero para otras personas no es parte de eso, no forma parte de una visibilización, y claro, efectivamente forman parte de de como la vida privada de cada persona, pero yo creo que por lo mismo, cuando nos referimos a eso, yo creo que lo más importante es preguntarle a la persona o hablar, por ejemplo, si es algo que necesariamente es necesario como visibilizar o vincular. Van a haber otras personas que derechamente no lo van a querer decir así, por ejemplo, un escritor, una escritora gay o lesbiana no van a decir, no, porque soy una escritora gay, una escritora gay, una escritora lesbiana, no van a decir soy un escritor o una escritora. Pero otras personas lo van a necesitar recalcar. Y eso yo creo que depende del caso a caso. Ahora, en la descripción, porque di la descripción al respecto también para la presentación, no sé si creí que fuera tan como, o sea, me gusta en general decir que soy activista trans y feminista, pero como que igual después se termina por explicar de alguna manera, entonces como que desde ya igual o mi propia imagen también, entonces yo creo que claro, es importante visibilizarlo y todo, pero yo creo que lo más importante es como preguntar, yo creo que hablar con las personas y todo, yo no habría tenido ningún problema, de hecho en muchas ocasiones me pasa que me gusta visibilizarlo de esa manera. Muchas gracias por ese aporte. Me parece que Estrella está pidiendo la palabra. Yo pienso, respecto de tu pregunta, pienso que tenemos que tomar como normal todas estas situaciones, porque mientras más diferencias hagamos, va a seguir el mismo problema que tenemos en este momento con todo este grupo de personas. Mientras más diferencias hagamos, va a ser peor. Por lo tanto, pienso que tenemos que tomarlo como es, algo normal en nuestra sociedad, algo normal de toda la vida humana. Eso. Muchas gracias, Estrella. ¿Alguien querría tomar la palabra?
O Constanza, ¿quieres comentar lo que dice Estrella, el aporte de Estrella? Agradecerle por sus palabras. Yo creo que es súper importante lo que dice, porque yo creo que lo de visibilizar tiene que ver con un punto, pero efectivamente muchas veces cuando terminamos haciendo muchas separaciones, lo que termina exactamente por hacer eso. Yo creo que la visibilización, si bien es importante, en algunos casos puede producir eso, como que de alguna forma terminamos separándonos más en categorías, cuando en algunas de las oportunidades efectivamente ya hay cierta postura, cierto consenso respecto a que ya es un tema que se visibiliza. Yo creo que ahí hay un tema al respecto. Pero eso, en general, agradecerles las preguntas, bueno, no sé si van a haber más, pero agradecer las que ya se han hecho y las intervenciones también. Muchas gracias. Me parece que Raúl está pidiendo la palabra nuevamente. Dale, Raúl. Ay, mira, yo quisiera compartir una experiencia eh, muy buena que tuvimos aquí en el Cerro Esperanza. Bueno, que somos vecinos, ¿no? Yo vivo en Esperanza, pero al ladito Recreo, digamos, a un paso. Eh, Cuando dimos la pelea en Valparaíso por el plan regulador que pretendía poner edificios de altura acá en Valparaíso, nosotros en el Cerro Esperanza constituimos la Junta de Vecinos número 1, un grupo que estudiamos con detalle todo lo que significaba el nuevo plan regulador que querían imponer. Y dimos una pelea muy buena que asistimos, y ahí entonces yo tuve la experiencia, asistimos al Consejo Municipal, estaba todavía Castro de alcalde y estaban próximas las elecciones de alcalde. Después le tocó tomar la decisión a Sharp, ¿ah? Pero nosotros ahí yo particularmente tuve la experiencia de trabajar con la Zulianita, que ella realmente me encantó como persona, y además su compromiso, su mirada, su seriedad y su lealtad al pueblo. Eso sobre todo, su lealtad al pueblo, porque se nota la lealtad al pueblo, se nota, eso se siente, no es una cuestión intelectual, no es una cuestión de piel prácticamente. Y me encantó la experiencia y quedé muy agradecido también de su performance. Así que bueno, le quería compartir a ustedes esa experiencia que me tocó vivir en esa pelea, que además ganamos, porque esa se coronó con un triunfo. Ojalá sea el triunfo, la antesala del triunfo que podamos tener ahora, que tenemos que dar una pelea buena. Eso era el comentario. Muchas gracias, Raúl. Bastante sí, interesante recordar que nuestro puerto querido, nuestra ciudad vecina, se caracteriza justamente por tener hace bastante tiempo a una concejala trans que sin duda ha hecho una labor significativa. También he tenido la oportunidad la diversidad en todas sus circunstancias es del puerto, ¿no? Bien, ¿alguien más quisiera intervenir? No sé, entregar alguna reflexión, algún saludo a Constanza particularmente. Tal vez Constanza quisiera aprovechar la instancia justamente ya que estamos tan cercanos y cercanas al plebiscito y queda bastante camino por recorrer, como ya hemos conversado, tal vez desde su experiencia, también desde el activismo, cómo conjugamos este tiempo, estas organizaciones sociales. Siempre nos gusta escuchar a nuestros invitados, siempre tienen algún consejito, alguna mirada a lo mejor que nos pueda servir a nosotras para reflexionar y para integrar también en nuestro trabajo sistemático. Bueno, primero partir nuevamente por agradecer la invitación y que haya habido bastante interés, sobre todo porque son temas que no muchas veces se conversan y son súper importantes.
sin perjuicio de que hay un concepto que a mí no me gusta, que somos las mal llamadas minorías. En verdad no somos minorías, simplemente no participamos en el poder, pero partir con eso me parece que es, o sea, relevar eso me parece que es súper importante. Ahora, respecto a lo otro, una de las cosas, y que mencionaba también en este caso Raúl, que ejemplifica, que tiene que ver con un hecho muy bonito que ha sucedido particularmente desde la revuelta social, que tiene que ver con el conjunto y la unidad colectiva entre organizaciones que persiguen distintos fines para lograr un fin en común que tiene que ver con una sociedad mucho más equitativa, mucho más justa e igualitaria. Y bajo esa misma lógica, yo creo que tomar desde ese punto de vista que somos organizaciones en general o personas que tenemos distintos enfoques, aunque queremos lo mismo, me parece que es súper importante la colectividad y la asociatividad para poder lograr esos objetivos. Y por lo mismo me parece muy importante que no solamente desde el punto de vista, por ejemplo, de organizaciones, de juntas de vecinos, se puedan también aliar con organizaciones que forman parte de la diversidad, organizaciones de personas migrantes, organizaciones feministas, organizaciones de infancia, de adolescencia, representantes de pueblo originario. Me parece que esa colectividad y esa fuerza es muy importante, sobre todo en torno al proceso constituyente que se viene, porque lo que ha sucedido mucho es que en la política se tiende como a sectorizar así como, ah, ya, pero este grupo quiere tal cosa, toda esta tal cosa, y como que en general esa tendencia es bastante invisibilizada, o sea, bastante invisible, desde el punto de vista que al final gran parte de las personas que formamos parte de distintas organizaciones queremos al final casi lo mismo, queremos básicamente lo mismo, que tiene que ver con un nuevo modelo político, económico. Ahora, claro, incluso desde el punto de vista de la diversidad, por ejemplo, organizaciones un poco más liberales y todo, pero hay ciertos consensos, por ejemplo, a ciertas temáticas. Y me parece que eso es súper importante de la asociatividad, de nuevo, de la educación cívica, de la conversación, de cómo ir básicamente construyendo lo que se va, o lo que queda, todo lo que queda del proceso constituyente. Y bajo la misma lógica, me parece que es súper importante eso, cómo podemos ir relacionándonos con distintos grupos, con distintas organizaciones, y sobre todo para poder construir en común, construir en conjunto. Yo creo que eso es una de las cosas como muy importantes y sobre todo por lo que se viene, que al final va a ser fundamental la unidad organizacional de la sociedad civil para poder presionar. Y eso es lo que se vio particularmente durante la revuelta social, como las movilizaciones nacionales, con muchas banderas, con muchas demandas, terminaron por literalmente poner al poder contra la pared. Exactamente, ¿cierto? Unidas y unidos hemos podido avanzar. Justamente hace un año no hubiéramos imaginado que iba a ocurrir todo esto, que iba a ocurrir todo este fenómeno de estallido o de despertar más bien de conciencia de nuestro pueblo. Y bueno, aquí estamos en medio de un proceso constituyente que, como hemos conversado, tienen muchos desafíos, pero en medida que nos informemos, en medida que generemos espacios de diálogo y de conversación, seguramente vamos a adquirir mejores herramientas para poder enfrentarlo de manera más madura como sociedad, ¿cierto? Tenemos una trayectoria, tenemos un camino recorrido que se inicia también con nuestra historia como país y no podemos pasar por alto, tenemos que aprender. Y bueno, eso es lo que busca un poco el Cabildo Plaza Recreo con este ciclo de charlas. Quiero señalar que no había ningún intermediario o intermediaria cercana con Constanza, sino que fue una invitación desde Twitter y ella accedió muy amablemente a participar, lo cual se lo agradecemos realmente porque necesitamos voces autorizadas para que justamente nos hablen de esta temática y con quien podamos reflexionar. Y bueno, queda mucho por caminar todavía, así es que sin duda vamos a seguir encontrándonos en este camino. Antes de dar por cerrada la sesión, quisiera dejar invitadas e invitados a todos a que la próxima semana se sumen a nuestra charla. Va a estar Pedro Cayuqueo, periodista y escritor,
quien nos va a hablar acerca del conflicto chileno-mapuche. No sé si es que, bueno, antes de cerrar definitivamente, ¿quedó alguna palabra? Bueno, dice aquí, Alba, gracias Constanza por tu conversación y poner en lo público temas que durante... Ay, perdón, se me corrió. Ya que durante mucho tiempo estaban en el mundo privado, a seguir luchando por hacer cambios efectivos y no solo un cambio de ley. Luego, muchísimas gracias por tus palabras y trabajo, Constanza. Eso dice Giorgio. Raquel, agradezco a Constanza el que nos haya compartido su mirada en relación al proceso constituyente. Sin dudas que hay una esperanza grande de construir un país donde sepamos visibilizarnos todos. Hay temas pendientes, pero sin duda que el informarnos es un primer paso para construir una sociedad más justa. Muchas gracias, Raquel. Coincide mucho con nuestra reflexión. Bueno, no sé, Constanza, ¿algunas palabras finales? Creo que... Agradecerles, en verdad, agradecerles de nuevo por por el espacio, por la invitación, por la participación, que hayan estado acá, por sus comentarios también, las preguntas. Y bueno, cualquier otra cosa que necesitan, a disposición. Estamos un poco lejos por la cuarentena, pero bien cerca por la digitalización de todo esto. Así que eso, agradecerle nuevamente y feliz de haber estado compartiendo con usted. Muchas gracias, podemos abrir los micrófonos para aplaudir, yo creo, a la reflexión y la compañía de Constanza. Gracias. Gracias, Constanza. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias, Connie. Gracias, gracias. Gracias. Muchas No sé gracias. si se escucha. Muchas gracias. Sí. Sí, se escuchó. Muy bueno. Muchas gracias, Connie. Entonces estamos ahí Cuando- siguiéndonos en las redes y atentas a la información que constantemente nos estás aportando. Muchas Y cuando gracias. quieras te puedes volver a unir. Sí. Cuando quieras te invitamos a nuestro cabildo. Sí, ahí está yo creo que el otro domingo voy a ver cómo es el tema completo. Sí, nos puedes seguir en las redes Sí, sí, también. Nosotros a ti. Muchas gracias. Ese es el compromiso, seguirnos mutuamente. Así que muchas gracias. Gracias. Agradecemos a las vecinas y a los vecinos que hoy día nos acompañaron y que quisieron compartir también sus reflexiones, sus opiniones, siempre válidas. Y como decía recién, el próximo domingo vamos a estar nuevamente. Probablemente sea la última charla de este ciclo. Estamos todavía definiéndolo, pero sin duda es un espacio para seguir dialogando abiertamente con quienes quieran ser parte de este diálogo virtual. Muchas gracias, agradecemos. Nosotros ahora como Cabildo vamos a seguir reunidos un ratito más, y muchas gracias, vamos a estar informándoles a través de nuestras redes. Buenas tardes. Gracias, Cabildo. Chao, Gracias, chao. Constanza.